Buenos días, voy a exponer la comunicación, bases teóricas para la educación prenatal desde un modelo integrador en contextos de vulnerabilidad de las autoras Bianca Serrano y Añese Bosicio. En este estudio se presentan una parte de los resultados de una investigación doctoral elaborada en la Universidad Técnica de Cotopaxi, cuyo objetivo principal fue construir un modelo de programa formativo de educación prenatal para el parto y postnatal dirigido a las estudiantes que se convierten en madres durante su periodo de formación académica en dicha institución de educación superior. Para ello, en un primer momento es necesario tener en cuenta la evolución de la educación prenatal dentro al debate pedagógico en las diferentes etapas de la historia. En este sentido, vamos a hacer un análisis rápido de los objetivos de la educación institucionalizada en los diferentes momentos históricos. Bueno, en la Edad Antigua es posible observar que las finalidades de la educación institucionalizada podrían resumirse en educación para la ciudadanía, para la participación en la vida política, para la administración y formación de clases dirigentes, para la profesionalización y para la formación artística y militar. Principalmente la educación institucionalizada está dirigida a hombres y la educación de las mujeres se desarrolla en el seno de la familia, en donde se transmite el conocimiento relacionado con el manejo de la casa y la atención al esposo y a los hijos. En la Edad Media, la educación institucionalizada afina su clasificación por niveles y objetivos de estudio. Las prioridades formativas siguen girando alrededor de la preparación religiosa, militar y profesional. Sin embargo, el debate pedagógico se orienta hacia la separación entre lo tangible y lo intangible, y la educación institucionalizada apunta siempre más hacia el desarrollo de las ciencias empíricas. Es por ello que se puede suponer que la maternidad y la educación en los primeros años de vida quedan relegadas una vez más al ámbito doméstico. En el periodo comprendido entre el Renacimiento y hasta el siglo XVIII, se caracteriza por las fuertes transformaciones sociales, políticas, filosóficas y científicas. Esta continua evolución produce significativos cambios en la educación. Entre ellos se puede destacar la masificación y laicización de la educación, el estudio de materias científicas siempre más precisas y la atención a la educación en los primeros años de vida. El pensamiento filosófico influye notablemente en el pensamiento pedagógico, generando una propuesta de educación enfocada al desarrollo biopsicosocial del ser humano. Adquiere un mayor valor el aprendizaje basado en la experiencia, por lo cual la niñez pasa a ser considerada uno de los periodos más importantes para el desarrollo personal, y así la familia cobra un notable valor como primer sistema educativo y social. El debate pedagógico en el último siglo es particularmente rico, puesto que comienza a tener en cuenta los procesos educativos desde las edades más tempranas del ser humano, y por primera vez la educación institucionalizada contempla niveles para niños de edad inferior a los 6 años, lo que constituye una gran novedad en relación con las anteriores épocas. Un rasgo común en los autores de este momento es que comienzan a poner al centro de la acción educativa el desarrollo integral del niño y del individuo. Hablar de un desarrollo integral significa tener en cuenta que el ser humano es una entidad física, social y emocional, y que la educación abarca cada una de estas esferas. Este clima pedagógico se constituye en un terreno fértil para el debate sobre la educación prenatal. Sin embargo, hasta este momento histórico, no se puede hablar de una educación prenatal teorizada desde la pedagogía y contextualizada en las instituciones dedicadas a la educación. Todavía el niño es considerado como un ente que puede ser educado a partir de su nacimiento, y sigue sin considerarse el periodo de vida intrauterino. En los últimos 50 años cobra importancia la educación prenatal desde contextos relacionados con las ciencias médicas. En este caso, el objetivo es garantizar la salud física de la dupla madre-bebé y la lactancia materna. Estos cursos son impartidos por personal sanitario y son principalmente de carácter informativo.
Actualmente se experimenta una revolución en el concepto de educación prenatal que podría originarse en las reflexiones del famoso obstetra Odent, quien considera que los procesos de maternidad han sido medicalizados a tal punto que se ha llegado a perder de vista el desarrollo natural y fisiológico de los mismos, y que todo el proceso hormonal de gestación y de parto condiciona la salud física, social y emocional del futuro ser humano. Es decir, que el proceso educativo del niño depende de las experiencias que vive dentro del vientre, durante su nacimiento y en sus primeros momentos de vida. Se inicia así a plantear un modelo de educación prenatal con bases teóricas pedagógicas que realza la importancia de cultivar el desarrollo emocional y social del niño desde la vida intrauterina. En este enfoque destacan autores como Herrán, Hurtado, Carballo, entre otros. Para poder comprender de mejor manera la construcción teórica del programa formativo, es necesario dar a conocer algunos elementos del diagnóstico realizado previamente. El diagnóstico tuvo una fase cuantitativa y una fase cualitativa. Eh, el diagnóstico fue bastante extenso y profundo, sin embargo, aquí se presentarán solamente algunos elementos que pueden esclarecer la construcción del programa formativo. El estudio se realizó en la Universidad Técnica de Cotopaxi, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Esta universidad en su campus matriz recibe aproximadamente 7.500 estudiantes cada año. De estos 7.500 estudiantes, 3.500 estudiantes son mujeres. Y la Dirección de Bienestar Estudiantil ha podido registrar un aproximado de 70 estudiantes gestantes cada año, lo que permite generar una relación y establecer que cada año 2 de cada 100 estudiantes en la Universidad Técnica de Cotopaxi experimentan la maternidad. En cuanto a los datos cualitativos, se van a presentar algunos. Estos datos se recabaron a través de historias de vida y grupos focales. En sí, el análisis fue bastante profundo, pero repito, aquí se presentarán solamente algunos elementos. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que de las participantes de este estudio, muchas pertenecían a otras provincias del país, es decir, que estuvieron alejadas de sus núcleos familiares y sociales antes de embarazarse, durante el embarazo y en el proceso de maternidad. En segundo lugar, también es necesario tener en consideración que casi todas las estudiantes plantearon que sus embarazos no fueron planificados. Además, las estudiantes gestantes plantearon que no recibieron educación prenatal, pese a que la normativa establece que en Ecuador cada mujer gestante, debería recibir al menos 6 sesiones de educación prenatal. No fue así para las estudiantes participantes en este estudio. Luego, es necesario tener en cuenta que las estudiantes gestantes en su mayoría no contaron con el apoyo de sus parejas, las parejas casi están ausentes en los relatos, y además tener en cuenta que varias estudiantes manifestaron que sufrieron discriminación por su estado, tanto dentro como fuera de la institución, y que en sus contextos familiares y sociales algunas sufrieron violencia física y psicológica durante el embarazo. Se pudo demostrar que la falta de conocimiento no les permitió vivir de una manera empoderada tanto el proceso de gestación y sobre todo el proceso de parto. Y finalmente, tras el nacimiento de sus hijos, la mayor parte de estudiantes tuvo que retomar las actividades académicas en un plazo bastante corto, de entre 15 días y un mes, luego de haber tenido a sus niños, lo cual dificultó el proceso de crianza y también, sobre todo, el proceso de lactancia. Con estos elementos se establecieron algunos enfoques importantes para el programa formativo. Entre estos enfoques podemos considerar el enfoque experiencial, que es definido por Padierna y Palacio como un proceso sistémico, que inicia con la convicción de que toda interacción social, concepto, práctica o actitud generadora de conocimiento debe empezar con una relación directa del individuo con el ambiente, el contexto, la experiencia misma y/o reconociendo los actores allí partícipes, donde el sujeto que aprende encuentra la oportunidad de esclarecer y estudiarse en dicha relación y comprender sus estados
emociones, actitudes, aptitudes y manifestaciones emergentes a partir de las vivencias, sensaciones y experiencias previas, individuales y o conjuntas. Este enfoque se tomó en cuenta debido a que cuando se trabajó en el diagnóstico y se consultó a las estudiantes sobre las necesidades educativas que ellas habían tenido durante el embarazo, ellas plantearon que les habría gustado poder compartir con personas que tuvieran en sí la experiencia de la maternidad y pudieran compartir esa experiencia. En este sentido, en el programa formativo se considera desarrollarlo a través de diferentes profesionales, pero se pide como un requisito que estos profesionales tengan a la par el conocimiento teórico y experiencial de la maternidad. Es decir, que sean profesionales, pero que también sean matches. El segundo enfoque que se tuvo en cuenta es el enfoque comunitario o de tribu. Del Olmo analiza cómo las dificultades normales del puerperio, cambios hormonales, cansancio, depresión, posparto, se ven incrementadas por la soledad con la que se enfrentan a esta etapa las madres, dificultades que son propias de las sociedades modernas, puesto que en tiempos no demasiados remotos, las madres estaban rodeadas de contextos familiares extensos y dimensiones sociales comunitarias. Ciertamente las madres criaban en el interior de una tribu, es decir, de un entorno popular. La autora analiza cómo el concepto de familia se vuelve cada vez más privatizado. Las aspiraciones de autonomía e independencia con las que se educan las mujeres actualmente hacen que muchas veces se excluya a priori la posibilidad de mitigar la soledad con la que las madres enfrentan el puerperio. En realidad, en el diagnóstico se pudo observar que en el contexto cultural ecuatoriano todavía la maternidad es una experiencia que involucra a la tribu, constituida mayormente por figuras cercanas femeninas como madres, hermanas, abuelas y tías. Pero también se pudo observar que las estudiantes de la UCC que se convirtieron en madres durante el proceso formativo se encontraron alejadas de esas redes por sus responsabilidades académicas. Es por ello que uno de los objetivos del programa formativo es que estas estudiantes puedan contar con una tribu constituida por la educadora prenatal y las demás madres que participan de este proceso educativo. Otro enfoque que se tuvo en cuenta es el enfoque intercultural, que ha sido definido por Walsh como un enfoque que busca promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, de formar ciudadanos conscientes de las diferencias y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y de la construcción de una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y plural. Este enfoque se tuvo en cuenta en consideración de que en el análisis realizado con las estudiantes, la experiencia de la maternidad involucra muchísimos conocimientos culturales, y también en consideración de que el Ecuador es un país multiétnico y multicultural, y las estudiantes que acoge la Universidad Técnica de Cotopaxi provienen de todo el país, es decir, tienen tradiciones culturales muy diferentes, por lo cual se ha considerado que dentro del programa formativo se debería instaurar un diálogo intercultural de saberes. Finalmente, otro enfoque importante para el programa formativo es el de la parentalidad positiva, definido por Capano y Ubach como un comportamiento de los padres sustentado en el interés superior del niño. Con este estilo educativo se promueve la atención, el desarrollo de sus capacidades, el ejercicio de la no violencia, ofreciendo el reconocimiento y la orientación necesaria sin dejar de incluir el establecimiento de los límites que permitan el pleno desarrollo del niño y el adolescente. De acuerdo a los autores, este tipo de estilo educativo propone algunos pilares fundamentales como vínculos afectivos cálidos, entornos estructurados, estimulación y apoyo, reconocimiento, educación sin violencia. En el diagnóstico se pudo notar que las estudiantes que se convirtieron en madres durante su proceso de formación académica tuvieron dificultades para construir entornos familiares estructurados por falta de madurez afectiva o por las condiciones propias en las que concibieron a sus hijos. En muchos casos, se construyeron núcleos familiares atípicos conformados por padres separados, madres solteras, familia extendida, abuelos, tíos, etc.
En esta situación se considera importante que la educadora prenatal pueda trabajar para orientar a la futura madre y, cuando sea posible, al futuro padre sobre la importancia de un vínculo parental positivo para el adecuado desarrollo biopsicosocial del niño. Con estos enfoques se pasó a la construcción de los contenidos teóricos del programa formativo, que se dividieron en 6 grandes temas. Estos temas contienen cada uno una conferencia teórica y 2 talleres prácticos. Cabe mencionar que estos contenidos responden a las necesidades educativas presentadas por las estudiantes que participaron del estudio diagnóstico. Además, cabe mencionar que estos contenidos podrían desarrollarse también con los futuros padres que desearan participar del proceso. En cuanto a la etapa prenatal, se consideró importante proponer contenidos relacionados con un estado de bienestar integral, biológico, psicológico y emocional de los actores involucrados en el proceso. En la primera parte del programa formativo se abordan los cambios físicos que enfrenta la mujer durante la gestación, las etapas del desarrollo intrauterino, del embrión y el feto, la alimentación, la actividad física y otros cuidados necesarios durante el embarazo. En un segundo momento, se enfrenta el tema de la importancia de la regulación emocional de la madre para el desarrollo óptimo del bebé intrauterino. En este sentido, existe una conferencia teórica sobre los cuidados físicos durante el embarazo, seguida de 2 talleres, uno de actividad física y uno de durante el embarazo y uno de alimentación saludable durante el embarazo. De la misma manera, una conferencia sobre los cuidados emocionales durante el embarazo, seguida de un taller de introducción al yoga prenatal y de un taller de respiración en contacto con la naturaleza. Otro punto importante de la etapa prenatal hace referencia a aquellas prácticas que pueden favorecer el desarrollo temprano de un vínculo entre el niño intrauterino, su madre, su padre y el entorno social más próximo, considerando que el vínculo afectivo que desarrolla el bebé intrauterino con su madre y su padre principalmente influencia en la arquitectura cerebral del infante y el futuro de sus conexiones neuronales de acuerdo a Hurtado, Cuadrado y Ekman. En este sentido, se propone una conferencia sobre estos temas y 2 talleres. Un taller sobre carta al niño intrauterino, en donde a través de la escritura se busca que la madre pueda cristalizar una imagen de su bebé intrauterino, lo cual puede también favorecer esa relación y sobre todo que la madre pueda iniciar a hablar con su niño. Y siguiendo en el tema de la voz de la madre, se propone un taller de nanas y canciones para arrullar al bebé, en consideración de que el oído del niño o del bebé inicia a funcionar entre la semana 20 y 25 de la gestación y representa el 50% de los estímulos que el cerebro percibe. Con lo cual se considera que la voz de la madre es uno de los primeros elementos con los que el niño inicia a familiarizarse con el ambiente exterior. El siguiente tema es del parto respetado y empoderado. Igual se desarrolla una conferencia teórica basada principalmente en las reflexiones de Odell, ¿sí? En el cual hablar de parto empoderado significa, en primer lugar, entender el nacimiento como un proceso fisiológico, natural, y por otro lado, confiar en el conocimiento propio del cuerpo de la mujer para llevar adelante este proceso. Para que un parto pueda definirse como respetado y empoderado, es fundamental que la mujer conozca sus derechos y también que las personas que acompañen este proceso realicen solo las intervenciones que sean necesarias. Esto en muchos casos se contradice con los modelos actuales de atención medicalizada al nacimiento que se desarrollan en las casas de salud. Luego de la conferencia teórica se proponen 2 talleres, uno de acompañamiento profesional o personal al parto y otro sobre la primera hora de vida del bebé. Estos talleres son muy importantes para que la mujer pueda elegir de manera adecuada quién va a ser la persona que acompañe su proceso de parto
y por otro lado, para que sepa cómo interactuar con su bebé en la primera hora de nacimiento, que es un momento muy importante para su desarrollo. El siguiente tema es el de la lactancia. Se da mucha importancia en el programa formativo a la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé y complementaria durante al menos 2 años, puesto que científicamente se ha demostrado los beneficios físicos y emocionales de la misma tanto para el bebé como para la madre, sobre todo en cuanto a las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, la conferencia va seguida de 2 talleres. Un taller sobre lactancia materna sin dolor, esto debido a que la mayor parte de las estudiantes plantearon en el estudio diagnóstico que la lactancia había sido una experiencia muy dolorosa. Y por otro lado, la lactancia materna y el retorno a las actividades académicas, para evitar, digamos, que el retorno a las actividades académicas se constituya en un destete. La última temática es sobre la esterogestación. La esterogestación es un periodo que algunos autores lo han denominado así. Puede variar entre 6 y 9 meses de acuerdo a los autores y es el periodo en el que el bebé está recién nacido y se considera que necesita recrear lo mejor posible las condiciones que tenía en el vientre de la madre para poder sobrevivir. En este sentido, se realiza una conferencia teórica y 2 talleres, uno sobre crianza respetuosa durante los primeros 6 meses de vida y luego un taller de autoayuda entre madres estudiantes que ya experimentaron la maternidad y y futuras madres estudiantes. Estos son los principales contenidos teóricos que presenta el programa formativo. Para concluir, se han resumido los principales elementos teóricos de un programa formativo para la educación prenatal, para el parto y postnatal, desarrollado o diseñado para la Universidad Técnica de Cotopaxi, para las estudiantes que enfrentan la maternidad durante su proceso de formación universitaria. Se considera que la maternidad en estos contextos se desarrolla en un estado de vulnerabilidad e incidir en la formación de las futuras madres y los futuros padres podría mejorar las condiciones de inicio de vida de los futuros niños. Gracias por la atención.